Bienvenidos a un nuevo video del Búho de Minerva. Hoy vamos a hablar de una rama de la filosofía que lleva el nombre de la epistemología. Empecemos definiendo real y etimológicamente esta palabra. Etimológicamente, la palabra epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio, entre otras cosas. Pero vamos a definir entonces etimológicamente la palabra epistemología como el estudio del conocimiento, o también el estudio de las ciencias, porque la palabra episteme se puede traducir tanto como conocimiento y también como ciencia. En cuanto a la definición real de la palabra epistemología, de esta rama de la filosofía que lleva el nombre de epistemología, tenemos que decir que la epistemología es la teoría del conocimiento que se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención de conocimiento y a los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. Entonces, para tener una idea clara, la epistemología va a ser esta rama de la filosofía que se dedique a estudiar las ciencias en general como producto del conocimiento humano. Dentro de la epistemología va a estar, por ejemplo, la delimitación de qué es ciencia y qué no lo es. También va a estar dentro de la epistemología todo el tema de el método científico que se debe utilizar, cuáles métodos son válidos y cuáles no. Un punto importante para entender de qué hablamos cuando hablamos de epistemología es referirnos al uso que tenía la palabra en la Grecia clásica. Los griegos hablaban de episteme, por un lado, y de doxa. Episteme, haciendo referencia al conocimiento cierto, seguro, lo que hoy llamaríamos el conocimiento científico, y doxa, hablando de la mera opinión. Entonces diferenciaban lo que era la episteme de la doxa. Esta diferencia que marcaban los griegos con estas dos palabras, episteme y doxa, bueno, nosotros la hemos heredado de alguna manera cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de opinión. Avancemos un poquito. Vamos a tratar de indagar ahora en distintos autores que van marcando como distintas formas de entender la epistemología, distintos métodos para hacer ciencias. Pero antes de meternos a eso, quería marcar una diferencia entre dos ramas de la filosofía muy parecidas, que son la epistemología y la nociología. La epistemología, como dijimos, es el estudio de la ciencia, mientras que la nociología es el estudio del conocimiento propiamente humano. Gnosis viene del latín, nociología viene del latín gnosis, que significa conocimiento. La nociología va a estudiar entonces la forma que tiene el hombre de conocer. Podríamos entender que la nociología estudiaría los procesos internos de conocimiento humano. Por ejemplo, los sentidos externos, los sentidos internos, la inteligencia, la memoria, la imaginación, etc. Mientras que la epistemología estudiaría como el producto de ese conocimiento, que sería la ciencia. Hay distintas formas de hacer ciencia, distintos métodos para hacer ciencia. Entre esas formas tenemos, por ejemplo, el inductivismo. El inductivismo es un método que se ha utilizado durante muchísimos años y que ha tenido sus resultados, aunque tal vez no es el más preciso o el mejor. Vamos a ver ahora las críticas que se le hacen al método inductivista. ¿En qué consiste el inductivismo? Básicamente en que se formulan hipótesis
que en realidad van viendo que tengan como una constante en los distintos elementos que se van analizando. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, veo un material, por ejemplo el hierro, lo caliento y veo que el hierro se dilata con el calor. Agarro cobre, otro metal, lo caliento y también veo que se dilata con el calor. Lo mismo hago con la plata, la caliento y también observo que se dilata con el calor. Por lo tanto, llego a una conclusión donde puedo afirmar que todos los metales se dilatan con el calor. Es decir, lo que hace el inductivismo es enumerar proposiciones particulares, singulares, que contienen determinados datos y a partir de ellos y por generalización se enuncia una ley o una teoría. El problema con el inductivismo básicamente es que cualquier anomalía, por llamarlo de una manera, que quede fuera de la ley hace que la ley caiga. Por lo tanto, si hay un metal que no se dilata con el calor, en ese metal vendría a tirar por tierra toda la ley obtenida mediante el método inductivo. Hay una crítica muy conocida al inductivismo, que es la realizada por el filósofo Bertrand Russell. Russell criticaba el inductivismo a través de una metáfora, la metáfora del pavo inductivista. Dice así: el señor Russell contaba la historia de un pavo que llegó a una granja y desde su primera mañana descubrió que le daban de comer a las 9. Pavo listo, dice Russell. Pero como era un pavo inductivista, no se precipitó a sacar conclusiones y esperó pacientemente hasta que recogió un número suficiente de observaciones. Probó en días con sol, en días lluviosos, cuando hacía frío y cuando hacía calor. Determinó que hubiese una constante más allá de distintos aspectos externos, hasta que su conciencia inductivista se sintió satisfecha como para afirmar que todos los días comía a las 9. Muy asumida tenía su conclusión como una verdad absoluta, hasta que llegó la víspera de Navidad, y en vez de darle de comer a las 9, le cortaron el cuello. Estamos ante una inferencia inductiva con premisas verdaderas que ha llevado a una conclusión falsa. Así de cruda es la crítica con el inductivismo. Detrás de esto, lo que quiere decir Russell es que, por muy inductivistas que seamos, nunca vamos a poder enumerar la totalidad de los casos particulares y que por lo tanto las leyes que se establezcan a partir de la generalización siempre van a ser leyes muy fácilmente contradecidas, que se puedan contradecir. Vamos a ver ahora otro método